Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí de manera virtual con ustedes para platicar un poquito sobre mieloma múltiple. Esta charla forma parte del simposio de hematología titulado Aspectos claves para el diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna. Nuevamente quisiera presentarme con ustedes. Soy el doctor Juan Francisco Zazueta Pozos, médico hematólogo adscrito al Hospital General de México y al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. En conjunto con mi compañero el doctor Israel Barranco Lampón, daremos seguimiento al curso virtual que continuará el día de hoy con el tema mieloma múltiple. Sin más por el momento, vamos a continuar. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, el mieloma múltiple es una neoplasia de células B diferenciadas que nosotros conocemos como células plasmáticas, que normalmente tienen la función, están encargadas de producir anticuerpos, y es relevante ya que esta representa la segunda neoplasia hematológica más frecuente a nivel mundial después del linfoma no Hodgkin. En nuestro medio también es bastante frecuente y aproximadamente tiene una incidencia del 1.8%, 1.8 casos por 100,000 habitantes. El mieloma múltiple es una enfermedad que genera mucha morbilidad y que se ha transformado en un padecimiento crónico, neoplásico, que implica un seguimiento largo, tratamientos de nuevas modalidades de tratamiento que han superado los resultados previamente descritos por esquemas convencionales de quimioterapia. Esto ha hecho que algunos pacientes logren tener supervivencias libres de enfermedad y supervivencias globales amplias, lo que genera la cuestión si en algún momento alguno de estos pacientes está logrando la cura. Hasta el momento, esta enfermedad se cataloga como una enfermedad incurable y que produce una alta morbilidad en los pacientes. Nuevamente, quiero comentar que el mieloma múltiple, al ser una entidad bastante frecuente, suele estar subdiagnosticada en nuestro medio. Esto muchas veces se debe a el desconocimiento de esta entidad o a la falta de pruebas diagnósticas para su reconocimiento temprano. En esta charla quisiera que pudiéramos hablar y enfatizar sobre cuál va a ser la sospecha clínica y cómo podemos nosotros orientar un diagnóstico. Una vez hecho este diagnóstico, será importante que nosotros reconozcamos que es el momento ideal de hacer una referencia para su posterior valoración e inicio de tratamiento. Hablaremos un poco en la agenda del día de hoy sobre la definición de esta entidad, cuál es su epidemiología y su fisiopatología. La clasificación actual, que está basada en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo podemos integrar el diagnóstico, que va de la mano a los aspectos pronósticos y el tratamiento. Esta imagen que les puse aquí en esta diapositiva es una imagen bastante representativa de los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple hace no más de 50 años. Este es el primer caso reportado de una paciente con esta entidad. Fue en 1844, la paciente se llamaba Sarah Newberry. Ella tenía 34 años de edad cuando llegó a una visita médica por una doble fractura femoral y una fractura humeral derecha. Asimismo, la paciente pues tenía una alta morbilidad debido a dolor óseo incapacitante. El médico que la evaluó en aquel entonces pues determinó que no solo existían estas fracturas que eran las que se podían observar de manera evidente, sino que todo el esqueleto axial de la paciente estaba comprometido. Después de la autopsia, después de su fallecimiento, el médico que realizó la descripción de su autopsia comentó que parecía ser que todo el material óseo que la paciente había perdido estaba siendo excretado en la orina. Entonces, pues esta de manera muy vaga era una forma de reconocer que la paciente también tenía un compromiso renal derivado de la enfermedad. Entonces, a pesar de que este esquema es algo representativo, actualmente los pacientes que llegan a atención médica tardía
pueden llegar incluso a tener este tipo de presentaciones y lo vemos frecuentemente en nuestro medio. Pacientes que se quejan de dolor óseo y han acudido a múltiples visitas médicas donde se manejan con analgesia sin una identificación del factor etiológico. Estos pacientes desarrollan fracturas patológicas espontáneas y pueden llegar con una incapacidad o una discapacidad de esta magnitud. Esta imagen y la descripción detallada de este caso está publicada en la revista Blood en el 2008. Entonces, quisiera que viéramos estos puntos claves sobre el mieloma múltiple. Este forma parte de una serie de entidades conocidas como gamapatías monoclonales. Asimismo, están detalladas dentro del apartado de neoplasias de células B del libro de la clasificación mundial por la Organización Mundial de la Salud. Esta se debe a una expansión clonal de células plasmáticas, las cuales van a producir cantidades anormales de inmunoglobulinas. Estas cantidades anormales van a producir todos los daños u manifestaciones que nosotros podemos encontrar en los pacientes, como la destrucción ósea, la hipercalcemia, el daño renal, anemia y signos y síntomas asociados a hiperviscosidad sanguínea. Cabe destacar que estas inmunoglobulinas son conocidas como proteína M o proteína monoclonal. Esta entidad puede presentarse también en una forma tumoral que es conocida como plasmocitoma y también tiene expresión tanto medular como extramedular. Cabe mencionar que la gran mayoría de los pacientes va a tener una infiltración muy evidente de estas células clonales plasmáticas a nivel de la médula ósea y que también pueden tener compromiso de sangre periférica y otros órganos, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad. Cabe mencionar que el mieloma múltiple dentro de la categoría de gamapatías monoclonales tiene un espectro muy amplio que va desde la gamapatía monoclonal de significado incierto, conocida por sus siglas en inglés como MGUS, hasta la leucemia de células plasmáticas, que es la etapa más agresiva de la enfermedad. Hablando de la epidemiología, esta entidad corresponde al 1.8% de todas las enfermedades malignas y es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Como comenté anteriormente, la primera neoplasia hematológica por frecuencia o prevalencia es el linfoma no-Hodgkin. Aquí en estas gráficas de incidencia podemos ver que las curvas de su presentación empiezan a elevarse a partir de los 59 años de edad. Y tenemos el pico máximo más o menos entre los 70 y 74. Hay un franco predominio de pacientes masculinos. Y en cuanto a la etnicidad, vemos que la población afroamericana tiene una mayor incidencia de mieloma múltiple, ¿sí? Aquí si nosotros podemos ver, nuestra incidencia no varía mucho a lo descrito en poblaciones caucásicas o asiáticas. Sin embargo, la población afroamericana sí tiene una mayor incidencia. Siempre en todas las etnicidades hay un franco predominio de la población masculina. Esta es la incidencia publicada por la Organización Mundial de la Salud para el 2018 de mieloma múltiple para ambos sexos y para todas las edades. Aquí vemos que en México nosotros tenemos una incidencia aproximada entre 1.1 a 1.7 casos por 100,000 habitantes, siendo que la entidad es más frecuente en poblaciones con un desarrollo socioeconómico o poblaciones de primer mundo. Y esto se piensa que no se debe tanto a factores genéticos, sino se debe principalmente a las herramientas diagnósticas, ya que estas entidades suelen tener un diagnóstico más oportuno, siendo que en América Latina y probablemente en algunas regiones de Asia, esta enfermedad está subdiagnosticada. Aquí vemos, esta es la incidencia de las neoplasias en América Latina, específicamente en México, para todas las edades y ambos sexos. Tenemos que obviamente el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, pero el mieloma múltiple, su incidencia no es nada despreciable, representa el 1.8% de todas las neoplasias. La edad media del diagnóstico generalmente es a los 69 años. Cabe destacar que solo menos del 5% de los pacientes va a tener 40 años o menos
y la edad media de muerte son los 74 años. Como vemos, hay una discreta prevalencia en población afroamericana, también para la gamapatía monoclonal de significado incierto, que ahorita hablaremos un poco sobre qué significa esta entidad. Y pues la mayor prevalencia probablemente está ligada a una mejor y mayor detección. En cuanto a México, pues existen datos publicados en la revista de Hematología de México en el 2015 por el grupo de hematólogos del ISSSTE, donde el mieloma múltiple corresponde al 4 al 8% de todos los padecimientos hemato-oncológicos en México. 90% de los casos son mayores en pacientes mayores de 50 años, perdón, y el riesgo de padecer mieloma múltiple es 3.7 veces mayor para los individuos con un familiar de primer grado que lo haya sufrido. Incluso para pacientes con mieloma múltiple también se incrementa el riesgo para sus familiares de primer grado de presentar gamapatía monoclonal de significado incierto. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver esta imagen, analizarla porque representa de una manera muy didáctica cómo es la evolución de esta enfermedad. Nosotros sabemos que el mieloma múltiple se produce de un linfocito B diferenciado, ¿sí? Esto significa que es el linfocito B que se produjo en la médula ósea y que tuvo una recombinación de las cadenas B de J, pues finalmente migró a un tejido linfoide secundario como el vaso, tejido linfoide asociado a mucosas o ganglio linfático para seguir con su proceso de maduración. En estos tejidos linfoides secundarios es que el linfocito va a estar expuesto a la hipermutación somática. Este proceso permite al linfocito adquirir la capacidad de tener un amplio espectro de variabilidad en cuanto a la expresión de inmunoglobulinas y a la generación de anticuerpos. Entonces, es cuando el linfocito B sale del centro germinal que va a madurar hacia una célula plasmática. Por eso es que esta neoplasia se origina de un linfocito B post-centro germinal. Una vez que sale, todo este proceso de recombinación de hipermutación somática puede generar alteraciones en el DNA, en la estructura del DNA. Esto generalmente va ligado de los primeros eventos genéticos, como las translocaciones en la región del gen de las cadenas pesadas o hiperdiploidías. Esto puede dar, como nosotros lo conocemos, como un primer hit o un primer golpe, ¿sí? Y generar la primera entidad, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esta entidad se caracteriza por que existen ya células clonales, células plasmáticas clonales en médula ósea, que van a tener una producción incrementada de proteína M o inmunoglobulinas o proteína monoclonal. Sin embargo, aún no va a haber daño a órgano blanco, ¿de acuerdo? Sin embargo, si se presentan nuevos eventos genéticos o un doble hit, un segundo hit, aquí podemos encontrar como ganancia de alteraciones cromosómicas, ganancia de material genético, hipometilación del DNA o mutaciones adquiridas, pues ya en conjunto con los eventos primarios, esta gamapatía monoclonal va a continuar su progresión, su historia natural, hacia un mieloma múltiple asintomático, ¿sí? Ahorita describiremos de manera detallada qué significan estas entidades. Este mieloma múltiple asintomático, pues si continúa con estas alteraciones que dan ventaja de proliferación a estas células plasmáticas clonales, evasión de la apoptosis, evasión de la respuesta inmune, pues va a permitir en algún momento progresar hacia un mieloma múltiple sintomático, que es lo que conocemos nosotros ya como una entidad que produce alteraciones orgánicas o daño a órgano blanco. Finalmente, esta entidad puede todavía evolucionar hacia la forma más agresiva, conocida como leucemia de células plasmáticas. Como vemos, desde el inicio, post-centro germinal, nosotros podemos encontrar alteraciones o células plasmáticas en la médula ósea. Es muy raro ver células plasmáticas normales en sangre periférica, aunque se pueden encontrar. Sin embargo, la entidad donde tendríamos un predominio de células plasmáticas en sangre periférica sería ya la leucemia de células plasmáticas. Aquí vemos cómo la clona se expande y esto va ligado o va de la mano de la progresión de una entidad
indolente, que solo amerita observación, hasta el mieloma múltiple sintomático que requiere un tratamiento intensivo. Como les comentaba, las células plasmáticas provienen del linfocito postcentro germinal, que al sufrir estos cambios de hipermutación somática para la ganancia de expresión de diversos anticuerpos tras exposición antigénica, pues puede sufrir una serie de alteraciones que van a dañar la función del DNA o su estructura, como translocaciones, deleciones, inserciones o pérdidas cromosómicas. Esto va a originar una clona inicial de células plasmáticas esta clona se va a caracterizar porque va a producir un solo tipo de inmunoglobulina generalmente. Entonces nosotros podemos detectar esa proteína llamada proteína monoclonal, ya que estas células plasmáticas tienen una ventaja de supervivencia y de proliferación en comparación con sus hermanas sanas, sus hermanas de células plasmáticas sanas. Por eso es que va a haber un franco predominio de una sola inmunoglobulina, ya sea en suero u orina. Nuevamente, esta gráfica expone qué tipo de alteraciones nosotros podemos ir encontrando que explican esta evolución. Como factor precipitante o factor etiológico, pues se han descrito algunos factores de riesgo, como la exposición a radiación ionizante. Esto básicamente viene después de los ataques de Estados Unidos contra Japón, en Hiroshima y Nagasaki, con exposición de bombas atómicas, donde se describió inicialmente que la población superviviente de estos ataques tenían un riesgo incrementado para desarrollar mieloma múltiple. Actualmente, en un metaanálisis, se describe que esta asociación tiene poca evidencia metodológica, por lo que la radiación ionizante sabemos que puede dar origen a múltiples neoplasias, incluidas neoplasias hematológicas. Sin embargo, no está bien descrito si esto realmente nos hace más susceptibles a desarrollar mieloma múltiple. Se han descrito otros factores etiológicos como la exposición a solventes, bencenos o material de uso en agricultura. Sin embargo, tampoco se ha podido establecer una relación causal. Lo que se conoce, lo que se sabe actualmente es que efectivamente se necesitan de varias alteraciones, generalmente en la metilación, epigenéticas, alteraciones cromosómicas o moleculares que van originando que esta célula post-centro germinal, que va a dar inicio a una enfermedad precursora, pues vaya adquiriendo estas ganancias o alteraciones oncológicas que nosotros conocemos como la pérdida de la homeostasis del ciclo celular, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, esto es lo que origina la progresión hacia una enfermedad francamente patológica. Y aquí vemos, dentro de las gamapatías monoclonales, la más frecuente, hasta el 50% de ellas, va a ser la gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿sí? Mientras que el mieloma múltiple como tal representa el 18% de estas entidades, seguida de la amiloidosis por 9% y otros trastornos linfoproliferativos, el 3%. También vemos a la macroglobulinemia de Waldenström en un 2.5% y al mieloma múltiple asintomático en 4%. Aquí vemos algunas de las alteraciones genéticas o cromosómicas que podemos ir encontrando en cada una de los espectros de esta entidad. Por ejemplo, en la gamapatía monoclonal vemos que la alteración más frecuente son disregulaciones de la ciclina D1 e hiperidiploidías. Mientras que en el mieloma múltiple suelen encontrarse de manera muy frecuente alteraciones como hiperdiploidías, de lesión del cromosoma 13 o monosomías de este cromosoma y también disregulación de la ciclina D1. Mientras que en la leucemia de células plasmáticas encontramos ya amplificación del cromosoma 1, de lesiones del cromosoma 13, pero también podemos encontrar ya alteraciones en el TP53 o de lesiones del cromosoma 17. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que existe un papel fundamental en la interacción que tiene la célula del mieloma múltiple o célula plasmática clonal, que es esta imagen que vemos representada aquí, con su microambiente, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que significa? Que la célula va a generar mecanismos para sobrevivir, ¿sí? Para evitar la apoptosis, para proliferar y migrar y finalmente
vencer a los mecanismos inmunes que tratan de contrarrestar su proliferación. ¿Cómo lo hace? Pues mediante producción de interleucinas, específicamente la interleucina 6, factores de adhesión endotelial y también mediante la activación constante del factor nuclear kappa B, ¿sí? También la célula plasmática tiene la capacidad de interactuar con los osteoblastos y osteoclastos mediante el receptor del factor nuclear kappa B, que es conocido como RANK, lo que va a originar un predominio en la acción de resorción ósea. Esto mediado por osteoclastos e inhibición de los osteoblastos. Esto explica por qué la célula del mieloma múltiple, mediante esta interacción con su microambiente celular, va a originar alteraciones en el tejido óseo, ¿sí? Hipercalcemia por esta resorción tan incrementada y las lesiones líticas características, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que todas estas ventajas, todas estas señales o mecanismos de señalización celular van a dar la ventaja de supervivencia a la célula. Nosotros vamos a tener la clasificación que está basada en la clasificación de neoplasias hematológicas. Y vemos aquí que viene dentro de las neoplasias de células B. Vamos a tener a la primera entidad, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, no IgM, o MGUS por sus siglas en inglés. El mieloma smoldering o mieloma múltiple asintomático, seguido del mieloma múltiple, que también es conocido como mieloma múltiple sintomático. Tenemos una entidad distinta llamada gamapatía monoclonal de significado incierto, IgM. ¿Esto qué significa? Que la inmunoglobulina que se va a producir de manera predominante va a ser de tipo IgM, a diferencia de la gamapatía monoclonal, que generalmente es de tipo IgG. También existe la gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras, el plasmocitoma solitario y el plasmocitoma solitario con alteración medular mínima. ¿De acuerdo? Ahorita ahondaremos un poquito más al respecto de cada una de ellas. Pero esta es la clasificación general. Ahora, cuando hablamos de gamapatía monoclonal de significado incierto, esto debe cumplir 3 criterios. El criterio número 1 es que podamos detectar proteína monoclonal sérica menos de 3 gramos por decilitro. ¿De acuerdo? Si nuestra proteína está sobre este valor, ya no podemos hablar de gamapatía monoclonal de significado incierto. Si nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, las células plasmáticas deben representar menos del 10% de las células. Y yo creo que el punto más importante es que debe haber ausencia de daño a órgano blanco por los criterios de Kraft. Kraft, como ustedes sabrán, significan alteraciones óseas o bone, anemia, renales y alteraciones del calcio. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos una proteína monoclonal menos de 3, unas células plasmáticas menos de 10, pero tenemos hipercalcemia, falla renal, ya no puede englobarse en la definición de gamapatía monoclonal. Nuevamente, para hacer nosotros diagnóstico de gamapatía monoclonal de significado incierto, debe haber una proteína sérica menos de 3 gramos por decilitro, menos de 10% de células plasmáticas y ausencia de datos o signos de Kraft. Ahora, el mieloma múltiple asintomático, o también conocido como mieloma smoldering, debe cumplir estos 2 criterios. Puede haber una proteína monoclonal si es IgA mayor a 3 gramos por decilitro, o urinaria más de 500 miligramos en 24 horas, o más de 10% de células plasmáticas, entre 10 a un 60%, pero algo muy importante es que debe haber nuevamente ausencia de eventos definitorios de mieloma, o sea, datos CRAB o amiloidosis, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, la diferencia entre un mieloma múltiple smoldering y una gamapatía monoclonal de significado incierto se basa en la detección de una mayor cantidad de proteína monoclonal y una mayor cantidad de células clonales en médula ósea, pero ambas se caracterizan por la ausencia de daño a órgano blanco. Como ustedes saben, ahorita que estamos hablando de cadenas ligeras, la estructura de la inmunoglobulina está establecida de esta manera, una doble cadena pesada unida a cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda, y la pesada GAD, E y M, o M, perdón.
La gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo IgM no significa otra cosa más que existe menos de 3 gramos por decilitro de proteína monoclonal de tipo IgM. En la médula ósea debe haber menos de 10% de infiltración linfoplasmocítica y nuevamente debe haber ausencia de datos CRAB o de daño a órgano blanco. También tenemos otra entidad conocida como gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras. Esto significa que no vamos a detectar una cadena de inmunoglobulina pesada, sino únicamente detección de cadenas ligeras. Y esto podemos hacerlo mediante una electroforesis, generalmente en orina, donde podemos encontrar niveles aumentados de cadenas ligeras kappa o lambda. Pero, sin embargo, también podemos encontrar una relación anormal en cuanto a la detección de cadenas ligeras libres en suero con esta relación. Debe haber ausencia de daño a órgano blanco, debe haber menos de 10% de células plasmáticas en orina y la proteína de células plasmáticas en médula ósea. La proteína monoclonal en orina debe representar menos de 500 miligramos en 24 horas. Para nosotros hacer el diagnóstico de un plasmocitoma solitario, requerimos cumplir estos 4 criterios. Uno, que existe una lesión tumoral. Eso es, francamente, el punto más importante. Esta lesión tumoral puede ser medular o extramedular. La biopsia que nosotros realicemos de esta lesión tumoral debe describirse como una lesión o tejido con células plasmáticas clonales. Para hablar de plasmocitoma solitario, necesitamos que la médula ósea sea normal, que tengamos un estudio de imagen, preferentemente una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética normal, a excepción de la lesión tumoral en estudio, y que exista ausencia de daño a órgano blanco. Es importante reconocer estas entidades. Es importante porque la gamapatía monoclonal de significado incierto tiene una progresión anual estimada de 1% hacia mieloma múltiple. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que todos los pacientes que tienen mieloma múltiple, ya estamos por aquí, todos vienen de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Sin embargo, no todos los pacientes que tengan una gamapatía monoclonal de significado incierto van a terminar en mieloma múltiple. Eso hay que dejarlo muy claro. La gamapatía monoclonal de significado incierto es una etapa previa al mieloma múltiple asintomático y al mieloma múltiple sintomático. Sin embargo, si nosotros hacemos esta detección en una persona, debemos de darle la tranquilidad de que la progresión anual estimada es aproximadamente del 1%. Significa que será muy poca, habrá muy poca relación entre los pacientes que tengan esta entidad y los que vayan a desarrollar mieloma múltiple sintomático. ¿Sí? Recordemos, aquí están los criterios diagnósticos de esta gamapatía monoclonal de significado incierto. Y si nosotros avanzamos, pues tenemos el mieloma múltiple asintomático, donde tenemos estos criterios que ya comentamos, con un riesgo de progresión anual del 10% a mieloma múltiple. Este riesgo puede incrementarse o disminuirse de acuerdo a otros factores, de los cuales ahorita no hablaremos. Sin embargo, un mieloma múltiple asintomático tiene una mayor probabilidad ya de transformación hacia un mieloma múltiple sintomático. Y estos son los criterios de acuerdo a la Clínica Mayo y al grupo PETEMA, que es el grupo español para el estudio de mieloma múltiple. Vemos que de acuerdo a los factores de riesgos que ellos identificaron, se dieron cuenta que existen distintas etapas, tanto de gamapatía monoclonal de significado incierto, como de mieloma múltiple asintomático. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un mieloma, por ejemplo, aquí de la Clínica Mayo, si yo tengo un mieloma múltiple asintomático con muy pocos factores de riesgo, como un solo factor de riesgo, pues solo 25% de ellos a 5 años se habrán transformado a mieloma múltiple. Sin embargo, si yo tengo los 3 factores de riesgo presentes en este paciente con mieloma múltiple asintomático, a 5 años, el 76% de ellos habrán progresado a mieloma múltiple. Entonces es muy importante establecer si nuestro paciente, ya sea con gamapatía monoclonal de significado incierto o con mieloma múltiple asintomático, cuenta o no con estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Un alto componente de proteína M, un alto componente de células plasmáticas en médula ósea
y una alteración de la relación de cadenas libres en suero. Si estos pacientes cumplen estos criterios, pues el panorama es distinto a que si tienen uno o ninguno de estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas mismas entidades que preceden al mieloma múltiple existen diferencias en cuanto al ritmo de progresión a la enfermedad. Esta es una manera de resumir lo que comentamos anteriormente. Y si ustedes ven, algo muy importante son los criterios CRAB, ¿sí? Que nuevamente vemos son alteraciones del calcio, hipercalcemia, daño renal, anemia y lesiones líticas o lesiones óseas. Si nuestro paciente presenta esto, pues ya únicamente, indirectamente estará encontrándose ya en la categoría de mieloma múltiple. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, las manifestaciones están relacionadas a infiltración medular o daño a órgano blanco. Sin embargo, hasta el 20% de nuestros pacientes puede estar asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pacientes pueden acudir a una valoración general y nosotros de manera incidental detectar o documentar que existe anemia, generalmente esta anemia es normocítica, normocrómica, o que existe hiperglobulinemia en sus estudios de pruebas de función hepática, un incremento en proteínas totales o alteraciones del calcio. Entonces, a pesar de que el paciente puede estar asintomático, estos datos bioquímicos me pueden dar una primera idea de que el paciente está cursando con alguna alteración. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos datos que hemos comentado, pues a lo mejor esta manera, esta presentación, pues ya no pasará desapercibida. Y que puede representar hasta un 20% de, de los pacientes con mieloma múltiple en cualquiera de sus espectros. Vemos que como manifestaciones de destrucción ósea podemos tener dolor, fracturas, compresión medular o dolor radicular. Esto es importante porque una compresión medular representa una urgencia hematológica u urgencia oncológica. Podemos tener hipercalcemia con poliuria, polidipsia, náusea, vómito, alteración del estado neurológico, falla renal con los síntomas consiguientes, amiloidosis que se puede presentar como neuropatía periférica, edema persistente y organomegalia. La infiltración a la médula ósea origina anemia y tendencia a un síndrome hemorragíparo. Como hay restricción de las globulinas o de las cadenas pesadas, de las inmunoglobulinas que no están comprometidas, el paciente pues es susceptible a tener infecciones de repetición, específicamente neumonías. Crioglobulinemia con fenómeno de Raynaud y acrocianosis, y datos de hiperviscosidad, que es disnea, ataques isquémicos transitorios, trombosis venosa profunda, hemorragia retineal y epistaxis. Ahora, ¿qué porcentaje de alteraciones se van a presentar en nuestros pacientes? Recordemos que aquí tenemos la mnemotecnia CRAB. CRAB viene de hipercalcemia, si tenemos un calcio sérico más de 10.5 miligramos por decilitro, falla renal con una creatinina mayor, más de 2 miligramos por decilitro, anemia si tenemos una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro o menos de 2 gramos del límite normal bajo para nuestro laboratorio, y enfermedad ósea, que es la presencia de lesiones líticas, fracturas, fracturas patológicas, fracturas por compresión o osteoporosis. Ahora, como nosotros vemos en esta tabla, el involucro esquelético, ya sea en cualquiera de sus presentaciones, como dolor, una alteración de la estatura, lesiones líticas o fracturas patológicas, va a ser la forma de presentación más común, ya que se presentan en el 80% de los pacientes. Mientras que va seguida de la anemia por infiltración de la médula ósea, alteración de la eritropoiesis en un 75%. La falla renal puede estar presente hasta en un 20% en su forma de riñón de mieloma en pacientes que debutan con esta enfermedad. Y este riñón de mieloma explica un depósito de cadenas ligeras a nivel tubular y de las alteraciones propias del calcio. La hipercalcemia puede estar presente en un 15% de los pacientes, amiloidosis de cadenas ligeras en un 10%, y evidencia de una proteína monoclonal, ya sea por inmunofijación o una detección de cadenas libres en suero, hasta el 97% de ellos. Esto significa que si yo tengo un paciente en consulta externa
que llegue por anemia, dolor óseo, yo documente que tiene a lo mejor una fractura por compresión o tiene lesiones líticas, pues es muy importante que yo vea estos porcentajes de presentación para poder tener una sospecha diagnóstica. Y no solo eso, que inmediatamente esta presentación me dé la idea de solicitar estudios que corroboren la existencia o descarten la existencia de un componente monoclonal. Estos estudios incluyen la electroforesis de proteínas en suero y orina con inmunofijación, ambas, para incrementar el porcentaje de detección de los pacientes. Y generalmente hasta el 96% de los pacientes va a tener evidencia de una expansión clonal de células plasmáticas que va a representar más del 10% de células nucleadas en médula ósea. Recordemos que la falla renal va a ser de origen multifactorial. Generalmente, como les comentaba, hasta un 20 hasta 30% de los pacientes pueden llegar con algún grado de falla renal al momento de su diagnóstico. Esto se va a deber a eliminación de cadenas ligeras de tipo IgG, también a activación y a inflamación originada por el complemento, hipercalcemia, hiperuricemia, deshidratación, hiperviscosidad, una serie de alteraciones que se conocen como riñón de mieloma. Y aquí vemos una imagen donde hay depósito, ¿sí?, de cadenas ligeras a nivel tubular. El síndrome anémico, generalmente vamos a documentar anemia normocítica normocrómica. Esto va a ser por alteración en la producción de eritropoyetina y una infiltración a médula ósea. Además de que los niveles incrementados de interleucina 6 van a interferir con la adecuada función de la hepcidina. Las lesiones óseas representan una de las alteraciones o la alteración más frecuente con cualquiera de sus presentaciones, ya sean dolor, fractura, compresión o pérdida de estatura. ¿Sí? Y esto se va a deber a una hiperactividad de los osteoclastos y a una supresión de los osteoblastos a nivel del microambiente de la célula plasmática. Esto va a estar mediado por la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Infiltración también por células plasmáticas y compresión nerviosa. La hipercalcemia, que se debe nuevamente a una hiperactividad por osteoclastos y puede llevar a una falla renal y representa también una emergencia oncológica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico va de la mano de los hallazgos o del interrogatorio y los hallazgos a la exploración física. Pero los criterios diagnósticos de mieloma múltiple deben incluir estos puntos. Uno de ellos es que debe haber más de 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea o por medio de biopsia de médula ósea o de un plasmocitoma, ¿sí? Recordemos que el plasmocitoma es el componente tumoral del mieloma múltiple y este se puede presentar como un plasmocitoma solitario donde no veremos alteraciones en médula ósea y no tendremos síntomas CRAB o en conjunto con un mieloma múltiple sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una médula ósea que no cumple el criterio de más del 10% de células plasmáticas, pero tengo un plasmocitoma al que le tomo una biopsia y me describen como una proliferación de células plasmáticas, pues bueno, esto inmediatamente cumple el primer criterio. Esto deberá ir de la mano con cualquiera de estos siguientes criterios que se conocen como criterios definitorios de mieloma múltiple. Uno de ellos es la evidencia de daño a órgano blanco o CRAB, hipercalcemia, falla renal, anemia o lesiones líticas. Si yo no tengo ninguna de estas alteraciones, pero tengo más de 60% de células plasmáticas clonales en médula ósea, inmediatamente estaré hablando de mieloma múltiple. Otro de los criterios definitorios, aparte del CRAB y el porcentaje elevado de células plasmáticas, es la pérdida de la relación normal de las cadenas libres en suero. Y esto es un estudio que no está disponible en muchos sitios, pero del que podemos echar mano si tenemos un paciente con alta sospecha de mieloma múltiple, pero que no tiene síntomas clásicos como los descritos en CRAB. O el tercer criterio es que tenga más de una lesión focal por resonancia magnética. Y esta lesión debe ser al menos de 5 milímetros. Entonces recordemos, necesitamos obligatoriamente un componente tumoral, ya sea más del 10% de células plasmáticas en médula ósea, o un plasmocitoma en conjunto con CRAB o
criterios definitorios de mieloma, que son estos tres. Si yo tengo 15% de células plasmáticas y tengo una pérdida de la relación de cadenas libres en suero, pues estaré cumpliendo con el criterio de mieloma múltiple. Si yo tengo un plasmocitoma, pero tengo más lesiones focales por resonancia magnética, digamos 3, mayores de 5 milímetros, estoy cumpliendo criterios de mieloma múltiple. Si yo tengo 50% de células plasmáticas y tengo CRAB, estoy cumpliendo criterios de mieloma múltiple. Si yo tengo un plasmocitoma y en médula ósea tengo más del 60% de células plasmáticas, también estaré cumpliendo criterios de mieloma múltiple. Para esto nosotros debemos echar de la mano de varios estudios, ¿de acuerdo? Para evaluar la clonalidad, emplearé la electroforesis de proteínas séricas y en orina con estudio de inmunofijación. También puedo hacer la cuantificación de inmunoglobulinas, una recolección de orina de 24 horas para determinar la existencia de proteínas de Ben-Jones, también con inmunofijación, y cadenas libres en suero. Las células plasmáticas las evaluaré mediante aspirado o biopsia, ¿sí? Así como es importante determinar la inmunistoquímica, ya que esta nos dirá si estas células plasmáticas que veo tienen un componente monoclonal o clonal. De evaluación del daño a órgano blanco, pues requeriré de mi biometría, mi química sanguínea, mi evaluación radiológica, que puede ser mediante serie ósea, PET, resonancia o tomografía. Ajá. Y la evaluación para la estratificación requiere de la beta-2 microglobulina, albúmina sérica, estudios citogenéticos y moleculares, DHL y estudios de PCR. Esto, ahorita hablaremos un poquito más al respecto de este tema. En algunos otros pacientes, pues puede ser necesaria la detección de amiloide, las biopsias de lesiones líticas solitarias, descartar si existe o no viscosidad sanguínea y estudios especiales para detección de inmunoglobulinas de baja incidencia como IgD o IgE. Entonces, aquí tenemos un estudio de electroforesis de proteínas normal, ¿sí? Que es la gráfica azul. La electroforesis de proteínas nos permite, mediante una carga de las proteínas, separarlas en un bandeo, y estos bandeos han sido asignados de acuerdo a la proteína que se encuentra ahí, predominantemente. Tenemos, por ejemplo, que en la gráfica azul tenemos un pico de albúmina, que es un pico normal, mediante que existe una relación normal entre las cadenas alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y si nosotros la vemos en comparación con la gráfica con de color verde, que representa a un paciente con mieloma múltiple, pues podemos tener la misma imagen tanto en albúmina, alfa 1, alfa 2 y beta. Sin embargo, en gamma vemos un pico. Y este pico es lo que se conoce como banda o componente monoclonal, que normalmente no debe estar ahí. Recordemos que en la banda gamma es donde se van a encontrar las inmunoglobulinas de cadenas pesadas. Entonces aquí tenemos el pico, la gráfica normal y qué es lo que podemos encontrar en cada una de estas secciones por bandas. En la región gamma podemos encontrar las inmunoglobulinas IgA, IgM y IgG, mientras que en la región beta 1 y beta 2 podemos encontrar la transferrina, lipoproteínas, pero también podemos encontrar a veces componente de inmunoglobulinas IgA, IgM e IgG, así como proteínas del complemento. Esto significa que este mismo pico que yo tengo en la región gamma lo puedo tener en la región beta. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas también corren en esa región. Mientras que en alfa 1 y alfa 2, pues tenemos otro tipo de proteínas. Normalmente, cuando yo realizo una electroforesis de proteínas para clasificar a mi mieloma, tendré que el 70% de ellos será de tipo IgG, 20% de tipo IgA, 5 a 10% de cadenas ligeras y menos de 1% será de tipo IgD, IgE, IgM o no secretor. Este procedimiento nos permite identificar de manera exacta la paraproteína, ya sea en suero u orina, y decir de qué componente de inmunoglobulina estamos hablando. Esto lo hacemos mediante inmunofijación. Se debe realizar siempre el diagnóstico y para la evaluación de la respuesta. Aquí vemos nuevamente una gráfica normal, cómo corre un gel de electroforesis
Aquí es una electroforesis de proteínas normal en suero. Y aquí vemos unos ejemplos representativos. Nuevamente una electroforesis normal con un pico de albúmina y no veo yo la expresión de ninguna alteración en la relación normal del resto de bandeo. Lo mismo en orina que en suero. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, que son estas dos gráficas, yo detecto en la electroforesis un pico monoclonal, tanto en orina como en suero. Aquí vemos este gran pico monoclonal en suero, gran pico monoclonal en orina. Sin embargo, aquí lo único que yo sabría decir en la electroforesis es que tengo un pico monoclonal en la región gamma. Para poder detallar de qué componentes de la inmunoglobulina se tratan, pues debo de hacer un estudio de inmunofijación. La inmunofijación, en este caso, me va a decir que este pico gamma está compuesto por inmunoglobulina de tipo G con una cadena ligera o libre de tipo kappa. Entonces yo tengo un mieloma múltiple IgG kappa, ¿de acuerdo? Aquí vemos en orina donde tengo la detección de cadenas libres de tipo kappa de este mismo caso, ¿de acuerdo? Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, esta es una gamapatía de cadenas libres, donde tengo mi electroforesis en suero normal, no veo yo un pico monoclonal, sin embargo en orina sí detecto un pico monoclonal, que al correr la inmunofijación me va a decir que es de cadenas lambda, ¿sí? Entonces aquí tengo un componente monoclonal de cadenas libres de tipo lambda, sin expresión de cadenas ligeras, de cadenas pesadas, perdón. La inmunofijación va a ser requerida para confirmar las anormalidades encontradas en la electroforesis, por eso es que siempre se debe solicitar de manera inicial ambos estudios, electroforesis en suero y orina con inmunofijación en ambas. Se aplica, antisuero específico para cadenas pesadas y ligeras y nos sirve también para dar un control y seguimiento al tratamiento. En el frotis de sangre periférica yo puedo observar un fenómeno conocido como Rouleau. El fenómeno de Rouleau o apilado de monedas está en relación a la cantidad y el tipo de inmunoglobulinas que tiene, que es del componente M. Aquí vemos otra imagen detallada. Y finalmente el aspirado de médula ósea, donde yo voy a observar un aumento, un predominio o una infiltración por células plasmáticas que morfológicamente también pueden dar cierta información aspecto de su clonalidad. Aquí vemos a la célula plasmática típica, que es una célula discretamente mayor a un linfocito, con un citoplasma francamente basófilo, un halo perinuclear pálido, que representa el aparato de Golgi, y un núcleo excéntrico, ¿sí? Esta vacuolización es debido a la alta producción de inmunoglobulinas. Entonces aquí hay en un solo campo un franco predominio de células plasmáticas. Yo estaré contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, al menos 18, de 18 a 20 células plasmáticas en un campo pequeño. Esto pues indirectamente me estará diciendo que hay una expansión clonal anormal de estas células. Aquí vemos otra imagen donde vemos células de aspirado de médula ósea, células plasmáticas, y se distinguen fácilmente por morfología, pero debemos emplear también estudios de inmunohistoquímica y citometría. Lo mínimo indispensable es hacer una cuantificación por microscopía de 200 hasta 500 células y después realizar estudios de genética y FISH. Aquí nuevamente vemos un aspirado de médula ósea donde vemos una célula plasmática y su componente binucleado, aquí está, que nos habla de displasia evidente de esta morfología habitual de una célula plasmática. Aquí vemos un doble núcleo en una sola célula con una pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Aquí vemos una célula plasmática gigante. Nosotros hacemos una tinción, ya sea de Wright o de Jensen, y vemos mediante anticuerpos dirigidos contra CD138, kappa o lambda, que estas células neoplásicas expresan CD138, que es esta expresión que vemos aquí de manera francamente positiva, expresan cadenas ligeras kappa y no expresan cadenas lambda. Esto se le conoce como restricción de cadenas y nos habla de la monoclonalidad de este padecimiento. Aquí les traje más ejemplos ilustrativos, unas células plasmáticas
francamente predominantes. Una célula de MOD, que es esta que parece un panal de abejas, y todas estas inclusiones citoplasmáticas son debido al alto componente de inmunoglobulinas, que también pueden expresarse en este tipo de varillas, y una pérdida de la morfología habitual. Vemos células trinucleadas, tetranucleadas, binucleadas, plasmablastos, ¿sí? Y la citometría de flujo me va a poder caracterizar a la célula plasmática y en algunas ocasiones diferenciarla de células plasmáticas normales de células francamente de mieloma múltiple. Esto lo haremos con distintos marcadores como el CD138, el CD19, el CD38, el CD56. ¿De acuerdo? También debo solicitar siempre un cariotipo. Por ejemplo, aquí vemos una alteración bastante frecuente que es la de lesión del cromosoma 13. Y aquí vemos que de las alteraciones genéticas más frecuentemente encontradas por cariotipo son las trisomías. Trisomías recurrentes que pueden involucrar números impares de los cromosomas y también translocaciones, como la translocación 11-14, que involucra a la ciclina D1 hasta en un 15% de ellos, y alteraciones de alto riesgo como la 4-14 o de lesiones del cromosoma 17, que se presentan en un 6% de los pacientes. Si ven, muchos comprometen la cadena, el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina que se ubica en el cromosoma 14, por eso que tenemos alteraciones a este nivel, translocación 11-14, 4-14, 14-16, 14-20, monosomías asimismo. Y cada una de ellas lleva un riesgo que ya está bien definido. Por ejemplo, vemos la de lesión del cromosoma 17, que tiene un alto riesgo de progresión y una mediana de supervivencia, de progresión, perdón, a 2 años, de 2 años aproximadamente. La sobrevida global cuando tenemos una alteración de este tipo es aproximadamente de 3 años, la mediana de supervivencia global. Esto se cataloga, perdón, como un cromosoma de alto riesgo. El tiempo de progresión es a 2 años y la mediana de supervivencia global de 3 años. En contraste con una translocación 11-14, no, yo tengo un tiempo de progresión de 5 años, una mediana de tiempo de progresión de 5 años y una mediana de supervivencia global de 7 a 10 años. Entonces, claro que el componente genético nos da un valor pronóstico muy importante. De hecho, el valor pronóstico más importante en cuanto a la caracterización de esta enfermedad. Aquí vemos en los estudios radiológicos que podemos encontrar hasta 70% de fracturas o lesiones líticas al momento del diagnóstico. Y aquí vemos estas lesiones características en saco abocado en cráneo. Estas son imágenes típicas de un mieloma múltiple sintomático activo, lesiones por aplastamiento e involucro de huesos largos. Una reconstrucción donde vemos el componente lítico de esta enfermedad y las modalidades de imagen son varias. Sin embargo, la que tiene actualmente las de mayor sensibilidad y especificidad son la imagen por resonancia magnética y el PET scan. La serie ósea tiene una sensibilidad aproximadamente del 30%. Entonces, en sitios donde no se cuente con acceso a resonancia o a un PET o incluso a una tomografía de baja dosis, podemos emplear estudios radiográficos. Estos estudios, cada uno tiene ciertas ventajas, desventajas, como desde el costo, el tiempo de procesamiento, pero, por ejemplo, la imagen por resonancia magnética nos permite también detallar si existen datos de compresión medular. También nos ayuda a distinguir si las componentes de fractura son de origen benigno o maligno. Y el PET es una excelente herramienta para dar un seguimiento después del tratamiento. Aquí vemos una imagen por PET de un paciente con muchas lesiones, ¿sí? Algunas medulares, otras extramedulares. Y después de este tratamiento vemos cómo es una imagen totalmente distinta. Entonces el PET tiene esta capacidad. Aquí vemos un paciente con una alta carga tumoral, tanto medular como extramedular. Y después de su tratamiento, cómo se encuentra libre de esa carga tumoral. Los estudios aleatorizados estiman que la sobrevida media del mieloma múltiple es de 6 años. En pacientes aptos para trasplante, la sobrevida a 4 años es del 80%.
La mediana de supervivencia global más o menos es de 8 años en pacientes que han sido sometidos a trasplante y se encuentran con las nuevas terapias disponibles. Sin embargo, pues únicamente, o sea, sabemos actualmente que a partir desde hace 15 o 20 años que vino el boom de la terapéutica de mieloma múltiple, pues muchos de estos datos que clásicamente conocíamos han ido cambiando. ¿Cómo hacer el tratamiento, el abordaje de nuestros pacientes? Entonces tenemos que detectamos un componente M por electroforesis. Nosotros debemos hacer la inmunofijación para caracterizar este componente monoclonal y digamos que, bueno, ya vemos que es no IgM, que es IgG, IgA, etc. O de cadenas ligeras. Debemos hacer nuestra aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea para caracterizar la clonalidad de las células plasmáticas ahí localizadas. Si nosotros tenemos un predominio de células plasmáticas y el paciente cumple criterios de mieloma múltiple sintomático, ya sea por CRAB o criterios definitorios de mieloma, nosotros, este paciente inmediatamente es candidato a tratamiento. Entonces, nosotros de la mano también debemos explorar la posibilidad de que el paciente haya desarrollado amiloidosis, síndrome de POEMS o neuropatía asociada a gamapatía monoclonal. Y si el paciente tiene estos criterios pero está sintomático, yo debo de determinar si el paciente se encuentra en un estado de gamapatía monoclonal o de mieloma múltiple smoldering o asintomático. En cuanto a la estadificación y pronóstico, bueno, ya vimos que uno de los aspectos más importantes son las alteraciones citogenéticas. Nosotros empleamos la escala de Sistema Internacional de Estadificación Revisado, o RISS por sus siglas. Estas se van a dividir a los pacientes en 3 grupos y van a tomar en cuenta la beta-2 microglobulina, la albúmina, la DHL y el riesgo citogenético. Si nosotros tenemos un paciente con un ISSR3, su mediana de supervivencia global será de 29 meses, mientras que si lo tenemos en una etapa 1, su mediana de supervivencia global será de 62 meses. Entonces, para el tratamiento del mieloma múltiple no solo requiere la terapia dirigida contra la enfermedad, sino que también requiere un manejo integral por todas las alteraciones a nivel de la integridad del organismo que provoca esta enfermedad. Para la enfermedad ósea, nosotros podemos utilizar bifosfonatos como el ácido solendrónico o el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RANK, que recordemos que es el receptor del factor nuclear kappa beta, que interacciona y origina un aumento de la actividad de osteoclastos y una inhibición de osteoblastos. Para la anemia, pues podemos recurrir a análogos de eritropoyetina, transfusión sanguínea cuando sea necesaria, y si existe compresión medular, podemos emplear dosis altas de esteroides, radioterapia. Recordemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de trombosis, por lo que nosotros debemos siempre estar alertas de ese aspecto, y en caso de que el paciente tenga por criterios ya bien definidos alto riesgo de presentar este evento o haya tenido ya un evento previo, pues debemos nosotros echar de la mano la terapia de anticoagulación. Para la enfermedad renal, tratamiento sustitutivo, manejo importante de la hipercalcemia y de la enfermedad de base. Y de acuerdo a las guías americanas, existen 2 grandes categorías de pacientes. Aquellos que van a ser candidatos a trasplante de médula ósea, que este trasplante es un trasplante autólogo, y aquellos que no van a ser candidatos a trasplante. ¿Qué decide si un paciente va a ser candidato o no a trasplante? Su estado funcional. No la edad, sino su estado funcional. Entonces, podemos tener pacientes trasplantados de hasta 70, 75 años, y son pacientes que por buen estado funcional lograron ser sometidos a un trasplante. Para estos pacientes candidatos, las guías sugieren esquemas con bortezomib, lenalidomida, dexametasona o ciclofosfamida, dexametasona, bortezomib. Existen ya otras categorías de tratamiento y esto se deberá emplear de acuerdo al comportamiento del paciente. Recordemos que de manera inicial esta enfermedad está catalogada como una enfermedad incurable, por lo que se caracteriza por remisiones temporales y recaídas frecuentes. Entonces, el paciente puede tener un comportamiento explosivo inicial, nosotros dar un tratamiento, bajar la carga de la enfermedad, lograr una remisión morfológica, citogenética, pero finalmente la gran mayoría de los pacientes va a tener
una recaída que es susceptible a otro esquema de tratamiento para lograr una segunda remisión y así de manera prolongada. Entonces, para pacientes catalogados como riesgo estándar intermedio, generalmente empleamos de 3 a 4 ciclos de poliquimioterapia, ya sea con estas moléculas nuevas, y un trasplante de médula ósea autólogo de células progenitoras hematopoyéticas, ya sea de manera temprana, ¿sí? Y después continuar con algo de consolidación con quimioterapia y mantenimiento con alguna molécula dirigida. Sin embargo, si tenemos un paciente de alto riesgo, debemos emplear otros fármacos conocidos como KRD, un trasplante autólogo y mantenimiento con moléculas dirigidas también. Entonces, esto es cómo ha sido la curva de supervivencia a 5 años desde la implementación de distintas terapias. Para 1950, ya donde se empleaba el trasplante autólogo, se empezaba a utilizar dosis altas de melphalan como quimioterapia inicial. Nosotros teníamos una supervivencia aproximadamente del 15% a 5 años. ¿Qué quiere decir? Pues que la gran mayoría de los pacientes fallecían. En comparación ahorita, casi estamos acá ya estamos sobrepasando esta curva, esta línea de tiempo, donde existe una gran producción de nuevos fármacos, y de hecho esta que les puse aquí es muy poco en comparación a lo que existe actualmente. Pues la supervivencia global a 5 años para el 2014 era del 66%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un incremento de más del 50% en comparación de 1960. Están los estudios clásicos de tratamiento, como es el estudio SWOG S0777, que este fue por el grupo americano, donde se comparó el empleo de un esquema triple, que incluye bortezomib, lenalidomida y dexametasona, contra un esquema doble, que incluía lenalidomida y dexametasona. Aquí vemos el porcentaje de supervivencia libre de progresión, con una diferencia estadísticamente significativa de 43 contra 30 meses. Y de supervivencia global de 75 contra 64 meses, la mediana de supervivencia global. Entonces, estas diferencias estadísticas son lo que han permitido que este esquema de bortezomib, lenalidomida, dexametasona sea actualmente empleado como un esquema de primera línea. No solo eso, existen ya desarrollo de múltiples anticuerpos monoclonales que han mejorado aún más la respuesta de estos pacientes. Por ejemplo, tenemos al daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38. Este anticuerpo ha mejorado mucho las respuestas y el grado de respuesta de los pacientes. Son respuestas más profundas y más duraderas. Aquí vemos, por ejemplo, en pacientes que fueron comparados con el uso de este anticuerpo daratumumab con lenalidomida y dexametasona en comparación con el mismo tratamiento sin el anticuerpo monoclonal, vemos una diferencia importante en la mediana de supervivencia libre de progresión, estadísticamente significativa. ¿Sí? Y aquí vemos un resumen de muchos estudios que se han centrado en aquellos pacientes que no son elegibles para un trasplante de médula ósea. De hecho, esta es una revisión, un metaanálisis retrospectivo de diferentes esquemas de tratamiento desde el 2006 hacia adelante, donde ustedes puedan encontrar en resumen más o menos cómo son los esquemas de tratamiento. Y si ven ustedes para estos pacientes que no son candidatos a trasplante, la mediana de supervivencia global ronda entre los 33 a los 51 meses, que no es nada despreciable. Entonces, cabe mencionar que como muchos pacientes se van a volver en algún momento refractarios o van a presentar recaídas de manera muy frecuente, existen muchos esquemas de tratamientos disponibles. Generalmente, el objetivo de estos esquemas es controlar la enfermedad con la menor toxicidad posible, dar una buena calidad de vida y siempre que nosotros queramos valorar si nuestro paciente está en recaída, lo debemos hacer de manera clínica, ya sea por CRAB o bioquímica para detectar si hay clonalidad o no. Nuevamente, esto es el esquema de tratamiento para pacientes que han recaído. Pueden ser esquemas libres de lenalidomida, que es un tratamiento inmunomodulador. Como ustedes ven aquí están las abreviaturas, pero tenemos una serie de esquemas ya a la mano disponibles, cosas que no existían hace 10 o 15 años. Y actualmente tenemos terapia dirigida, por ejemplo, venetoclax, panovinostat, los anticuerpos con daratumumab, elotuzumab, etc.
que han mejorado mucho las expectativas de los pacientes con recaídas. El eloxazumab, que también es un anticuerpo monoclonal, se ha empleado en tratamientos en pacientes ya que han recibido múltiples líneas de tratamiento o que se encuentran con enfermedad refractaria. Ya ha mostrado a 4 años una mejoría en la supervivencia libre de enfermedad en comparación con los esquemas habituales de quimioterapia. Y bueno, sin más por el momento, en cuanto al tratamiento, esto sería todo. Recordar que el trasplante de médula ósea no es una terapia de rescate, sino que es un tratamiento que está dentro del algoritmo terapéutico de los pacientes con mieloma múltiple. Significa que este trasplante debe ser empleado en todos los pacientes que sean candidatos, ya sea de manera temprana o tardía, y debe ser un trasplante autólogo de células progenitoras. También no debemos olvidar que existen terapias de mantenimiento que han mostrado mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Entonces, el panorama global del mieloma múltiple ha cambiado bastante en los últimos 15 años debido a la introducción de muchas moléculas nuevas que han permitido mejorar las tasas de supervivencia clásicamente reportadas. Y bueno, sin más por el momento, damos por finalizada esta sesión y quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de haber estado aquí con ustedes el día de hoy de manera virtual. Saben que próximamente nos reuniremos para una sesión de preguntas y respuestas, entonces quedamos atentos. Muchas gracias y buena tarde.